tertulia El Fumarel. Bueno, bienvenidos a la tertulia número 2 del Fumarel. Paso a presentar a nuestros contertulios. Tenemos a Juan Carlos Vázquez, David Díaz, César Álvarez en la cámara, yo, Mónica Álvarez, aquí a los mandos del Fumarel, por decir algo. Y hoy contamos con un invitado muy especial, que es Ignacio Martínez, presidente de ASCEL, la Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico, y con el resto de componentes de ASCEL, responsable de incluir al lobo en el listado de especies silvestres en régimen especial de protección especial, LERSPRE, en 2021. Desde esa fecha el lobo pasó a ser especie protegida en el ámbito nacional. Luego nos vas a matizar cosas, a precisar. César, ¿podrías ponernos el audio del autillo para empezar? El primero de la izquierda. Autillo vídeo. Aquí, arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda. Según miras a la izquierda. Abajo. Pero es un vídeo. No. Autillo vídeo. Autillo vídeo. Autillo vídeo, ¿no? Pues no. ¿Es autillo vídeo? Sí, autillo vídeo. Sí, pero no. Tenemos vídeo y tenemos audio. Bueno, pues mira, Tengo la imagen. dale, vale, a la imagen y luego al otro. ¿Alguien no sabe imitarlo de los que estamos aquí? Bueno, vos mira, pon lo que quieras de lo que tenemos de los audios. Bueno, el caso era que había que oír el autillo. El caso es que este verano salió una noticia en la Nueva España con respecto a lo molesto que era el sonido del autillo. Que unas señoras tenían un arbolillo al lado de su casa y había un ruido que no sabían muy bien qué era, que les molestaba muchísimo. Bueno, podemos hablar, a ver, Juan Carlos, háblanos del autillo. Bueno, lo que comentabas, hay que ubicar un poco a la señora esa porque estaba en el casco urbano de Avilés. Y bueno, en su día se quejó porque de noche tenía la gran suerte de que podía escuchar autillo estando en casa. Y bueno, a veces estas noticias te hacen hasta un poco, dices, bueno, a ver, a mí en principio te hace un poco hasta gracia. Porque dices, o sea, yo estoy colocando cajas nido en mi casa, a ver si tengo la suerte de que me venga autillo. He colocado cajas nido de autillo, de cárabo, para cantidad de insectívoros, para golondrina. Intentado traer la fauna cerca de la vivienda, y después la gente que tiene la suerte de tenerlo igual al lado de su casa, o sea, de poder estar en la cama y estar escuchando un autillo, escuchando un cárabo, y que le moleste. O sea, yo hay cosas que me molestará el camión de la basura o un avión aterrizando, pero vamos, lo que es un entorno natural es algo que me agrada. O sea, yo poder despertarme simplemente a veces escuchando el ruido de una tormenta, o sea, un sonido natural o un canto de un pajarín al amanecer. Es que no entiendo cómo al ser humano le puede llegar a molestar esos sonidos. Y por desgracia ocurre. Yo sí que lo entiendo, ¿eh? ¿Tú sí lo entiendes? Sí, porque hay gente muy urbanita, que esa palabra hay que entenderla en su total significado. Urbanita, que vive dentro de la urbe y que no se entera de lo que sucede a su alrededor. Y no solo es que no se entera, sino que es absolutamente ajeno. Y entonces esa señora pensó, además es que en las noticias habían pensado todo tipo de cosas súper extraordinarias. Nadie se había imaginado que podía haber sido un pajarín que hubiera en un árbol, en medio de un parque, en el medio de Avilés, en un sitio además concurrido. Y nadie se le ocurre pensar qué es eso. Y luego, claro, suceden cosas como la gente esa que se iba a una aldea a hacer turismo rural y le molestaba los gallos cantando. O le molesta que rebumbe un burro muy alto. Claro, es que no, es una cuestión de ignorancia y de falta de
no sé, de falta de costumbre quizás, de que no tienen ni de pajolera idea de lo que significa eso. Y sin embargo están en el medio de la ciudad y no hay muchas quejas de los ruidos de los coches. Y no hay quejas de los ruidos, claro, a quien le toca el camión vaciando el vidrio por la noche, pues claro que se queja, pero están ajenos a la realidad de lo natural. Entonces, a mí me hizo la misma gracia y el mismo chiste que con aquella gente que quería echar a los gallos del pueblo. En fin. Bueno, que fuimos a reír de todos los pajareros de España y parte del extranjero. Y luego eso sirvió para que a la semana siguiente o a los días siguientes la Nueva España rectificara un poco el artículo que había sido un poco buscando, no sé... Sensacionalismo. ¿Vale? Exactamente, sensacionalismo total. Teníamos por ahí el mapa de cómo migra el autillo para que la gente sepa el privilegio que es tener a un bicho pegadito a tu ventana, ¿no? Sí, Cuéntanos. este pequeño búho, de los que tenemos aquí en la península ibérica, es el más pequeño. Bueno, era el más pequeño hasta hace poco, porque ahora resulta que el mochuelo chico ya empieza a verse en Pirineos. Pero bueno, hasta hace poco era el búho más pequeño que tenemos en la península y es un búho migrador, muy migrador. Es decir, durante el invierno se va a sus cuarteles de invernada en África sobre todo. Aunque alguno puede quedarse por el sur de España todo el año, pero en general la mayor parte en invierno no los vemos. Daos cuenta que es un búho muy pequeño y es sobre todo insectívoro. Entonces claro, durante el invierno tiene sus problemas para conseguir su alimento. Muy bien. Tenemos... Sí. Y que digo que la suerte de verlo, que cada vez hay más aquí, que hace unos años no era tan frecuente como ahora. En los mapas ahí se ve como la zona del Cantábrico no es precisamente muy frecuente y hace 20 años no era muchísimo menos. Con lo cual, claro, para los que nos suena un poco el sonido, pues evidentemente es constatación de que le va bien a este búho, ¿no? Y que bueno, que si nos damos cuenta, ellos pasan nuestro invierno, ellos bajan en África subsahariana, con lo cual para volver tienen que pegarse un buen viaje lleno de un montón de riesgos. O sea que, vamos, tenemos también otra noticia que pasó en Granada, pero bueno, igual que lo del autillo, no solo pasó en Avilés. Lo de los pollos, decir que cada uno de esos pollitos es de un parque distinto de Avilés, de este verano. Sí. Pollos volanteros, ¿no? Que caen del nido al intentar aprender a volar. El Pozón, el Parque El Muelle y el Parque Ferrera. Es muy curioso porque aquí en Avilés, en el casco urbano, nosotros en los años 80 o por ahí, había autillos pero en las afueras. Y es que estos últimos años se están colonizando todos los parques del interior urbano de Avilés. Que les caemos bien. Yo creo que la mayor parte de ellos deben estar anidando en nidos viejos de urraca, porque les gusta anidar en ese tipo de nidos. Y claro, es que árboles viejos con oquedades en el casco urbano no hay. Entonces, la única opción que tienen son nidos viejos de urraca. Y para mí que todas las parejas que están apareciendo en todos los parques urbanos de Avilés, que están anidando en nidos de pega. Hablamos de un pajarito que pesa como unos 100 gramos, o Sí, sea, nada. es como un hierrato y un pajarín Sí, pequeño. sí. Bueno, yo es un pájaro que tengo mucha especial ¿verdad? cariño hacia ellos, porque en mi etapa de adolescente, cuando empezaban esto de los pájaros, unos parientes míos tenían uno metido en una jaula con la idea de matarlo para disecarlo. Estaban claro, esperando a que se pusiera gordo. No, estaban esperando a que creciera, pero claro, los niños, ellos pensaban que se iba a hacer a su búho real, yo qué sé. Y era de este tamaño, y como veían que no crecía y no crecía, pues lo tenían ahí en la jaula, como un canario. Y bueno, los convencí para que me lo pasaran y claro, tenía las alas destrozadas y durante varios meses lo tuve en un garaje enorme que tengo, por allí volando y recuperando fuerzas y hasta que cambió la pluma no pudimos soltarlo. Y la verdad, vamos, es un pájaro que a mí aquella me enganchó de una manera, pero alucinante. Bueno, no solo pasa, como os decía, en Asturias, en Avilés, lo del autillo, también pasó en muchas más ciudades de España. Y una cosa muy curiosa fue en Granada, la rana verde común. Resulta que renaturalizaron un estanque
y lo que esperaban era que se llenara de vida y así fue. El caso es que tuvieron que, esos mismos biólogos que ayudaron a renaturalizar ese estanque, tuvieron que sacar todas las ranas y los renacuajos de ese estanque porque molestaba por la noche. Claro, en verano tienes que abrir las ventanas porque hace mucho calor y escuchas más a estos bichos, ¿no? Pues las echaron, las echaron todas fuera. Y no decían nada de las chicharras, que allá abajo las chicharras tela. Ya, también es verdad, mira, las chicharras también sí que... Pero con las chicharras ahí abajo, tela. Sí. Bueno, al fin y al cabo lo que vamos es a lo de siempre, que son sonidos naturales Tú dale a él. y que te choca que a la gente le pueda molestar tanto. Bueno, además es que son los machos que están reclamando territorio y llamando a las hembras, ¿no? Entonces, yo creo que... Y que eso no sucede durante todo el año, sucede durante un periodo de tiempo bastante Y ojo, que allí abajo tienen un problema muy gordo con el mosquito tigre y las picaduras de eso de los mosquitos, ¿no? A ver. De la rana da para introducir una reflexión importante. ¿Por qué se protegió en Asturias en su momento específicamente la rana pereci, cuando probablemente era quizás más abundante que otros anfibios que no gozaron de esa protección? La explicación puede ser un poco alambicada, pero a la vez sencilla. Se protegió la rana pereci como un instrumento para seguir manteniendo o para intentar seguir manteniendo las charcas que usaba. Ante la rarefacción de hábitats, se entendió que un atajo o una manera de gestionar y de mantener la diversidad física, que a fin de cuentas siempre está vinculada con la biodiversidad, era, pues estábamos perdiendo, estamos hablando de un momento que luego a lo mejor hay que volver a retomar esto, un momento de otra sensibilidad y de otra capacidad legislativa, y se dijo, bueno, si protegemos o si incorporamos a la rana pereci al elenco de especies protegidas específicamente en Asturias, estaremos contribuyendo a evitar que perdamos tantos charcos o sitios propicios como estábamos perdiendo en ese momento, sobre todo en la zona central o costera de Asturias. Ah, qué O sea, para evitar desecaciones. Porque era Sí, más pero difícil era más difícil intervenir por la había que vía... hacer la clasificación de hábitats, Es más complicado decir no se drena Ya. que decir si protejo una especie que está allí donde se va a drenar, estoy generando un instrumento para por lo menos matizar. Es decir, el agua en sí, la charca en sí no está protegida. Pero no está protegida. Si ¿Quiere yo... decir que va a generar más conflicto social? Decir No, que no, podrías drenar? digo que proteger a la rana pereci, que a lo mejor no era merecedora estrictamente de protección frente a otros anfibios que podían estar, porque la cuestión es, a ver, ¿por qué protegemos a una especie? En otros países esa protección es mucho menos fundada, más aleatoria, afortunadamente, aunque parezca mentira, de la que aquí disponemos. Entonces, entro a la piscina de hielo. Nosotros venimos de una historia y de unos hábitats culturales, y no hace mucho tiempo hubo una guerra civil y se comía todo después de la guerra. De tal manera que nosotros protegemos a las especies porque nos incorporamos a Europa, no por iniciativa propia. Esto es interesante entenderlo. No es que hubiéramos sido un país muy civilizado, muy avanzado, que de repente hubiera dicho vamos a... Sencillamente nos interesó incorporarnos a Europa en el 86, hay que armonizar legislación, hay que entrar en un club y cogemos el paquete completo. Entonces, parte del paquete que España adquirió cuando entró a Europa fue proteger. Y de ahí surgieron, nos incorporamos en el 86, las dos únicas leyes de protección de la naturaleza que tuvimos. La del 89, que es fabulosa, recomiendo leer la introducción del 89, es emocionante incluso,
y la del 2007. Mientras tanto me dio mucha producción legislativa europea, directivas que hay que transponer. Y nosotros, del siglo pasado, tenemos incluso alguna norma curiosa que, por ejemplo, protegía a los insectívoros. Y en las escuelas antiguas, en las escuelas muy antiguas, hay dos frases que la ley pedía que se pusieran en todas las escuelas, para que los niños, algo así como niños, no matéis a las pequeñas aves que se comen los insectos porque así tendremos más. Yo lo vi en Asturias, aparte de leerlo, en algunas escuelas, lo tengo retratado, está puesto. Y eso fue de 1800 y pico y curiosamente eso no lo derogó nadie. Bueno, vale, pero aparte de eso, que era un poco anecdótico, o no, porque en China, cuando alguien decidió acabar con los gorriones, creo que murieron 30 millones de personas de hambre. Los gorriones nos comen las cosechas, para tener más cosechas hay que matar a los gorriones, pues entonces matamos a los gorriones y después ¿qué pasó? Pasó lo que pasó y 30 millones, dice, de personas. Porque los insectos que se comían los gorriones a romper el equilibrio, pues bueno, vale. Pero entonces aquí tenemos esa ley. Y la ley del 89 protegía de una manera, y también esto está vinculado con el convenio de Berna, que es un convenio internacional, y en el convenio de Berna las excepciones, España puso varias excepciones para Berna. Una era el lagarto, porque se comía. Es que vamos a ver, es decir, si nosotros de repente comprábamos el paquete comunitario, igual era muy violento hacer notar en ciertos sitios, no tanto en Asturias, donde el lagarto era más abundante o es más abundante porque hace más calor, que era y se había comido, se había comiendo. Entonces se excepcionó de la protección europea, fijaros, el lagarto, porque se comía, todavía había cultura de comer. Pero ahora no es muy común, ¿no? No, pero en Asturias nunca fue común porque es más fría Asturias. Entonces en Asturias solo están las esquinas más calientes, sobre todo, bueno, o estaba, esto está cambiando siempre. Entonces se excepcionó el lagarto, se excepcionó el jilguero porque también se enjaulaba y se no sé qué. Se excepcionó a 4 o 5 especies de las que Berna, convenio europeo, protegía y como Europa cogió Berna, nosotros comprábamos el paquete y se excepcionó el lobo. Una cuestión también básicamente cultural. Bueno, cultural en otro sentido. Entonces tenemos la ley del 89 y la ley del 89 dijo vamos a hacer un listado en minúsculas de especies protegidas y lo vamos a llamar catálogo. Y ahí se nos quedó casi todo el mundo de nuestra generación. Porque la ley del 89 permitía que cada comunidad autónoma dictara sus catálogos de protección, que siempre pueden proteger más, nunca menos, por jerarquía normativa. Entonces, en Asturias, ese catálogo es el que se vincula con la historia de la rana Pérez, porque en el catálogo asturiano se metió la rana Pérez. Claro, en cada territorio de España, que es muy variado, hay especies que están de más, de menos, en distintas situaciones. Entonces la idea es una norma general de protección y cada comunidad puede mejorarla un poco y matizar, ¿vale? Mejorarla siempre. Vale, y todo el mundo se quedó con la asociación Especie Protegida, 89, catálogo. Catálogo español, catálogo de la comunidad, catálogo. Y como esto no funcionaba, no funcionó, porque estamos en una regresión ambiental tremenda, en la teoría y en la práctica, entonces resulta que se hicieron decretos para proteger especies, pero ni siquiera se hicieron en Asturias todos los decretos que había que hacer, desde los años 90. Desde los años 90 había que hacer un decreto por especie protegida, según el nivel que tuviera, y muchos no se hicieron, y los que se hicieron no sirven para casi nada. Nada más que para que el consultor diga, por aquí está esto que dice el decreto, qué tal, y patatín, pam, pum. Vale. Como eso fue un fracaso, y como mientras tanto había más normas europeas que transponer, llegamos al 2007, y viene una nueva ley española que está vigente, que también hay que leerse. Los nombres se van complicando, entonces de patrimonio natural y de la biodiversidad, y cambia el esquema. Y al cambiar el esquema, como la gente no está todo el día leyendo, estudiando las leyes, pues todo el mundo está desde entonces con el pie cambiado.
incluso al leerlo ella, decía el nombre rarísimo, listado de especies en régimen de protección especial, que es un acrónimo que nadie puede reproducir razonablemente en castellano. ¿Cómo se cambió el esquema? Veníamos 89, catálogo, ¿vale? El catálogo tenía 4 niveles, en peligro, protección especial, situación tal cual, ¿vale? Y entonces la ley del 2007 dice, no, las especies protegidas las vamos a meter en una cosa que llamamos listado. Ya no es catálogo, las metemos en una cosa que se llama listado. Y dentro del listado, las que están peor las metemos en otra que se llama catálogo, pero no es el catálogo de antes, es un catálogo diferente. Entonces, ahora tenemos un listado que no deja, un listado con mayúscula, que no deja de ser un catálogo con minúscula, dentro del cual hay un primer nivel donde hay un catálogo, que no es el de antes, con mayúscula, que no deja de ser un listado con minúscula. No es un trabalenguas, y nosotros no somos responsables, bastante hacemos explicándolo si se puede. Entonces resulta que incluso hay guardas, hay profesionales que todavía asocian de que, ¿qué es eso de que una especie esté en el listado? Muchos aficionados y gente dice, ¿qué es eso del listado? ¿Qué? Porque claro, un listado también es un nombre tan vulgar que, y esto del listado en régimen de protección especial, pues quién lo dice bien, quién no, y entonces resulta que tenemos un lío que acá maravilla. Entonces ahora todas las especies protegidas están en una cosa que se llama listado, que no por estar en un listado, que yo prefiero hablar de la primera palabra, listado y catálogo, todas las que están protegidas están en un listado que no significa gran cosa, salvo una que explico, y las más protegidas están dentro de ese listado en un subgrupo que se llama catálogo, que tiene un nombre ligeramente diferente al anterior catálogo. Y sobre eso, desde el 2007, cada comunidad puede hacer lo suyo. Hay comunidades que no adaptaron, hay comunidades que no hicieron su norma del 89, hay comunidades que no adaptaron, que no hicieron la norma del 2007, hay muchas comunidades que, o sea, el panorama es desolador, no hay la más mínima preocupación legislativa para ajustar eso. Astel, por ejemplo, puso un pleito contra una comunidad y lo ganó anulando el listado y el catálogo de una comunidad autónoma por cómo trataba al lobo. Porque, bueno, la cuestión es, ¿vale? Entonces ahora tenemos un listado donde están todas y un catálogo. ¿Qué significa estar en el listado? Que hay que hacer un control cada 6 años de la población. No hay que hacer nada más. Control. Perdón, control en minúscula. Control quiere decir que significa que hay que ver cómo está la población. Evaluar la población. La única repercusión válida de estar en el listado es que una especie que está en el listado implica que contra ella una actuación es un acto criminal. Y esto es muy complejo de explicar a la gente, porque la gente igual está tomando algo en un merendero, le pasa una mariposa, hace así plas y cae. Es un problema cultural, porque al hacer plas así a una mariposa igual está haciendo un acto criminal. Es un acto criminal. Y cuando venimos de una cultura donde haces muchas cosas y no pasa nada, porque para que te lleven a la cárcel un día a dormir la mona tienes que hacerla gordísima, decirle a alguien que un acto criminal es matar un bicho que ni conoces. O sea, nos dotamos de normas cada vez más prolijas y más complejas y muchas veces hay que reflexionar lo que significa. Si no se explica, si no se difunde, por lo tanto yo ahora no me canso de explicar que en la práctica lo que hemos conseguido es que matar un lobo en Asturias sea un acto criminal, que es la manera más lógica de entenderlo. Pero es que el lobo es una especie, hay tropecientas especies y yo pongo aquí el nombre en latín de ellas y la mayoría de los presentes, probablemente nadie las conozca todas. Incluso el Seprona, que es la única unidad administrativa, hay cientos de especies protegidas en catálogo. En fin, vale, eso nos coloca en una situación compleja, por falta de educación, por falta de adaptación legislativa, por falta de todo esto. Y porque muchas veces, insisto, hay gente que se quedó en el esquema del 89 y piensa que si una especie está en el listado no está protegida. Porque solo entienden que lo que está protegido es aquello que alguna vez alguien etiquetó como catalogado.
pero guardas, ¿eh? Con la gente profesional que dice, no, este no está catalogado, no te vale. Y aclarado todo esto, el problema es qué significa realmente más allá de que una especie esté en el listado. A ver, si una especie está en el catálogo, la diferencia es que hay que hacer algo por ella, algo propositivo. Si una especie está en el listado, no se puede matar. Y si es vegetal, ni cortar, ni podar, ni... Ojo. Ojo. Con los vegetales, cuidado. Porque si yo planto un tejo en mi propiedad, luego lo puedo matar. Porque aunque sea un espécimen de una especie protegida, es artificial, no es silvestre. La protección se vincula a los ejemplares silvestres. Si yo voy a un zoo y mato a un lobo, no es ningún acto criminal. ¿No? Las leyes y las normas son así. Tendré que indemnizar al del zoo igual, pero no es un ejemplar silvestre. Digo esto porque un día me lié con un jardinero que estaba en Nueva York podando un tejo. Entonces, el Taxus baccata es una especie protegida. Los especímenes de esa especie están protegidos, pero los especímenes silvestres. Entonces, el Ayuntamiento de Oviedo, que plantó el tejo, puede matarlo y podarlo y hacer un pandero con él. Claro, eso en Oviedo es muy claro. En la mayor parte de las ocasiones no está tan claro. ¿Es silvestre o no silvestre el tejo que está ahí en Bardial? ¿Quién lo plantó? ¿Cuándo lo plantó? Bueno, por introduciros en el complejo mundo de la realidad, ¿no? Vale. Pero la cuestión es que si una especie está en el catálogo hay que hacer algo por ella. En el catálogo de ahora. Hay que hacer. No es dejarla ahí y mirar que nadie le pegue. Esa diferencia significa que nosotros, y además, vuelvo a un tema anterior crucial, nosotros tenemos, afortunadamente, por ejemplo, un mecanismo de protección mucho más serio que el de muchos países que tienen más fama. Los nórdicos, por ejemplo. Olvidaros de los nórdicos. Todavía estamos con las historias de los suecos y las suecas. Y son unos bárbaros que se pueden liar a matar a todos los osos y a todos los lobos prácticamente que tengan porque es una cuestión, dicen, cultural o porque se los... qué sé yo. Como los guerreros. Pero no tienen las normas que nosotros tenemos. Es decir, ahora introducir una especie en el sistema de protección español no es una decisión política. Cuidadín con esto. Que hay mucho descerebrado y mucho necio interesado y mucho zoquete que se cansa de decir y de reclamar que los políticos tienen que tomar una decisión para quitar al lobo del listado. Es una estupidez, ya no merece la pena ni comentarlo. Allá cada uno. No fue una decisión política. Quien metió al lobo en el listado no fue el gobierno que publicó aquello en el boletín. La ley española contempla un procedimiento administrativo, y ese procedimiento fue el que nosotros empleamos, y durante 20 o 30 años nadie más lo empleó. 15 años nadie más lo empleó. O sea, cualquiera de los aquí presentes puede solicitar que una especie entre al listado, salga o cambie de nivel. Pero si lo solicita, como muchos lo hacen o lo pretenden hacer, escribiendo 2 páginas está aviado, o sea, no va a ningún lado. Hay unos criterios. Afortunadamente hay unos criterios que antes, en el 89, no había. Entonces, no es que a mí me guste mucho la mariposa no sé qué, y pues fabuloso, y la quiero ver en mi pueblo y por ahí, y le saque 20 fotos, 50 fotos, y busque no sé cuántas firmas, es decir, ¿qué criterio tenemos? ¿Que nos gusta una especie? ¿Que nos encanta? ¿Que nos gusta cómo canta el autillo? Eso no es. Nosotros tenemos, entonces, unos criterios regulados por orden, que dice cuándo hay que proteger una especie, cuando pierde mucha población, cuando está en una regresión, cuando no sé qué, cuando no sé qué más. Tu solicitud tiene que ajustarse a eso. Si no se ajusta no va a prosperar. Hay un comité científico en sus opiniones, que el comité científico diga que no, vale, pero si el comité científico diga que sí, luego hay que seguir los trámites.
Y nosotros, ASCER estaba pidiendo la protección del lobo no en el listado, sino en el catálogo. Nosotros entendemos y defendemos que con los criterios legales vigentes en España, no con lo que diga el ganadero de turno, que no tiene nada que opinar como ganadero sobre el lobo, como ciudadano sí, pero como ganadero no, esto hay que hablar. ¿No? Entonces, el lobo que no estaba para estar aquí, que está para estar arriba. Y lo estamos discutiendo en la Audiencia Nacional desde hace años, desde el 21. Porque es muy curioso también, cuando se hizo el reglamento de la ley del 2007, que fue en el 2011, se protegió el lobo donde no estaba, que es una cosa muy cómoda. Entonces, en el Real Decreto 139/2011 protegió el lobo en el sur donde no lo había. Chachipiruli. Hay un problema con la gente de Andalucía que piensan que había lobos allí por artículo 33, cómo iban a perder ellos a los lobos y tal y cual, pero bueno. Entonces resulta que se protege al lobo en Andalucía y en Extremadura y en La Mancha, vale, donde no está. Muy bien, muy fácil, muy guapo y nos ponemos la medalla. No comía nada. No comía nada. En el 19 creo que hubo un cambio y se incorporó una zona al sur del Duero, ¿vale? Pero en realidad la mayoría de la población estaba fuera de protección. Y era o es un problema fundamental, porque toda la batalla por la biodiversidad en España depende del lobo, tristemente, radicalmente. Si nosotros perdemos la lucha, que no estamos dando solos, donde contamos con los presentes y los ausentes, buena parte de la población, si perdemos esa batalla, todo se va a romper. Y si la ganamos, permítaseme que emplee el término batalla, que no contamos perderla, si la ganamos, todos los especímenes de todas las especies por debajo del lobo estarán a cubierto. Porque el problema real con el lobo es que no hay un solo argumento para pretender matarlo. No hay un solo argumento. Y nosotros queríamos que el lobo esté en el catálogo y lo seguimos defendiendo porque se atañe a esas circunstancias y esos problemas del lobo explican parte de lo que está pasando. Porque ahora todo el mundo te pregunta ¿y cuántos hay? Es que no importa cuántos hay, con perdón de los profesionales que hacen censos. Porque preguntarse cuántos lobos hay significa no tener ni puta idea de lo que es la vida. O sea, el lobo no es un conejo, una hormiga. Entonces el lobo es un superdepredador que se controla a sí mismo. Las orcas o los tiburones nunca van a tener problemas de sobrepoblación, los lobos tampoco. El lobo está ahí y en 100-200 kilómetros hay un grupo de lobos y se acabó el asunto, no hay más. No va a haber dos grupos de lobos cuando había uno, no va a haber un grupo y medio de lobos cuando había uno, no va a haber 3 grupos de lobos cuando había uno, no va a haber. Entonces, como es un superdepredador que tiene el papel que tiene y se controla a sí mismo, cosa que no hacemos los humanos, que como no nos controlamos a nosotros mismos civilizadamente, luego acabamos en guerras y conflictos y en situaciones incivilizadas continuamente, no es broma, pero bueno. Entonces resulta que los lobos matan a perros, los perros pueden matar a lobos, los lobos no tienen seguridad social, la vida es la hostia de dura, se matan entre ellos, hay enfermedades, los pequeñajos son a veces muy torpes, pues bueno, pues nada. Y entonces hay un grupo en un sitio. Solo hay que dejar que haya un grupo en un sitio. Y habrá un grupo en un sitio o no, y el sitio de cada grupo será más voluminoso o no, dependiendo del refugio, de la comida, de la vida misma. A lo mejor hay veces que están buscando sitios cerca de los humanos porque hay comida gratis, no vamos a tal, pero lo normal es que en sitios normales de las cordilleras pues hay un grupo y ya está. Entonces, cuando la gente... ¿Y cuántos hay? La prensa, los debates, ahora hay que hacer un censo, viene el ministro y dice, un ministro que se mete donde nadie le llama, porque el lobo no es competencia de ganadería ni de agricultura. Pero sin embargo, como no tenemos autoridad ambiental, como estamos perdiendo posiciones, entonces resulta que consentimos que otros opinen de las cuestiones que ni le son ni le pueden ser propias. Porque el lobo ni es un problema social, ni es un problema económico, y desde luego el lobo es de todos.
todo el que tiene DNI en España es dueño de los lobos, porque son animales silvestres, del derecho romano. El agua es pública, el aire es público, los animales silvestres son públicos, aunque en Andalucía pongan vallas, y en el sur, no solo en Andalucía, pongan vallas. Con lo cual, el lobo es de todos. Como es de todos, el ganado no es de todos. El ganado es de los ganaderos, si es de los ganaderos, si no, hay mucha gente que tiene ganado en los ganaderos, y es una actividad económica privada, y es algo que jerárquicamente y legalmente está por debajo del lobo. El lobo está en el artículo 45 de la Constitución, y estamos obligados a defender un elemento clave de lo ambiental en España. Y la ganadería no está en la Constitución. Y los ganaderos que opinen de lo que quieran, pero los ganaderos como tales, no pueden. Nosotros desde Astel no debatimos desde hace muchos años con los ganaderos. No admitimos esos debates. Y nos llaman y nos llamaban. ¿Quiero un debate con...? No, no. Es que yo entiendo, cada uno que hable libremente de lo que opine, pero un ganadero no puede debatir. Yo no le doy la potestad para interpretar públicamente de que el lobo es algo que él organizadamente pueda gestionar. No, no ese es el debate. Sobre biodiversidad tenemos que hablar, entender y discutir con razones y argumentos. Y antes decía, no hay un solo argumento para matar un solo lobo. Porque aunque la ley contempla excepciones, bajo unas pautas que ni se daban, ni se dan, ni se pueden dar. Tiene que haber mucho daño, tienen que agotarse las medidas de precaución, y solo en ese caso podríamos, si el estado de conservación es favorable, que no lo es. Pero ninguna de esas tres cosas de por sí puede justificar. ¿Cuáles son las medidas de prevención? A ver, el ganadero profesional tiene 0 daños. El tío de Asturias, que a lo mejor es minero y tiene el ganado al nombre de la mujer y lo tiene suelto en el monte y vive aquí en Avilés y va una vez cada 3 días a ver el ganado, probablemente no le podemos llamar ganadero, pero además está haciendo un maltrato del ganado. Un ganado se te puede morir en unas horas por un cólico, un ganado se te puede espeñar, a un ganado lo pueden matar perros, que pasa todos los días. Pueden ser los perros que no tenían que estar sueltos por el monte. Bueno, pueden ser perros que estén afamiados, porque quien los tiene que mantener no los mantiene. Y claro, si un animal muere por cualquier cosa, un herbívoro, y luego el lobo, que no es tonto, lo huele, se acerca y lo carroñea, una cosa es que se haya aprovechado, pero no lo mató él. Pero si el ganado está protegido, 0 daños, con lo cual, la primera de las 3 condiciones, requisito indispensable para poder actuar, si hubiera que actuar, no se cumple. Hay muchos contraejemplos, pero incluso los sindicatos ganaderos presionan para ocultarlos, amenazan a la gente que pueda dar testimonio de esto. Porque es un fraude, es un negocio y es un fraude. Porque, que puedan dar testimonio de que... de eso que estoy diciendo yo. Como de denuncias infundadas. No, a ver, el asunto es más complejo. La ganadería de por sí en muchos sitios es poco rentable y la hacemos rentable con subvenciones públicas estructurales. La mayoría de la gente que aparece en las noticias, porque hay Provin que me comieron los lobos no sé qué, la mitad de lo que gana estadísticamente se lo pagamos tú y yo y los demás. Porque le estamos dando el dinero de la PAC para que tenga una producción de alimentos que nos interesa en Europa que produzcamos, pero eso sin alterar las directivas comunitarias de hábitats y de aves que nos obligan a proteger. Vale, queremos alimentos, pero no queremos alimentos a cualquier precio. Y te pagamos para que respetes. Es decir, si tú estás cobrando la PAC, ni me quemes en la meseta al lado de un reguero los rastrojos, ni me quemes el monte, que está pasando, hay mucho criminal rural, hay muchísimo criminal rural que está actuando con la complicidad incluso del gobierno asturiano actual, quemándonos sistemáticamente los montes, que no son suyos además tampoco, aunque tengan título de propiedad, porque los montes tienen una función pública definida por la ley de montes. Entonces resulta que si tú estás cobrando de la PAC, ni me quemas el monte, ni me matas un lobo, ni me matas un lautillo, ni me lo espantas, ni me lo espantas, porque eso está contemplado en 42-2007. Claro, y tenemos que ir a este que dice, me cagó un raitán aquí, encima de la portilla, ¿quién me va a pagar a mí la pintura que tengo en el pelo? Vamos a ver, vamos a ver.
esa gente, entonces, primero, estamos dando un dinero público estructural a la gente que protesta. Ese dinero implicaría que ellos, hay una condicionalidad de la PAC desde el año 2013. Ellos tienen hay un Real Decreto sobre el bienestar animal. ¿Lo atiende el que tiene el ganado suelto por monte? Vamos a ver. ¿Qué es esto de que el extensivo siempre vivimos así ya? Bueno, y mi familia vivió de la minería y se acabó la minería. Entonces la vida es adaptarse. Y ahora tenemos unos niveles de exigencia por el bien común que habrá que respetar. Entonces, ¿cómo y esto de que tú tienes... O sea, resulta que en Asturias y es normal que un ganado haga descarrilar el tren de Renfe, de Febe, y es normal que los ganados el otro día un esvaques en un cementerio, el otro día perdido, sí, pero tenemos que ir a rescatar esvaques con un helicóptero cuando cae no sé dónde, pero esto que allí. Pero hay que multar al paisano, que lo saque como quiere, si no matamos a la vaca allí directamente. Porque tanto cuento que la vaca, ¿para qué? ¿Se la van a matar para comer? ¿Que las vacas que son animales de compañía? Porque nos vienen llorando que si la vaca. A ver, si dejamos el ganado suelto por monte puede tener una mortalidad, ¿cuánto? Es muy difícil de estudiar porque en Europa no se deja indefinidamente suelto. Es imposible. Es imposible, es decir, la mortalidad... primero, ni todos los daños son de lobo, ni aunque fueran se pueden justificar ni pagar, porque hay que, como es un dinero público, a ver, se paga, estamos pagando al ganadero estructuralmente la paga, al ganadero no, al que tiene ganado, que no siempre es ganadero, estamos pagando la paga estructuralmente, estamos pagando los daños, que claro, si no aparece el daño, chicos, que no estaba cerca del ganado ni lo cuidaste, no te quejes, vete a reclamarle a otro, porque lo último que podemos hacer es pagarte porque me vengas a decir aquí que ayer tenías 10 cabras y hoy tienes 5. ¿Cómo es eso? Tenías 10 cabras, hoy tienes 5, ¿no sabes qué pasó? Es que no lo encuentro. Pues si no lo encuentras, pues mira, se acabó. O sea, no te va a pagar una indemnización nadie. Es que me cayó el coche a la ría, ¿dónde está? ¿Esto qué? O sea, para cobrar un dinero público hay que abrir un expediente, hay que justificar. Y luego encima los seguros agrarios muchas veces están subvencionados. Entonces resulta que estamos manteniendo a la gente en un ámbito rural que está teniendo actuaciones delincuenciales sistemáticas. Y falta otro tema. Bueno, que nos gobierna una cuadra. Nos gobierna una cuadra en Asturias. Porque resulta que como los votos rurales cada vez son, como hay más problemas políticos y todo está más igualado, aquí parece que lo que digan los pocos miles de asturianos que tienen ganado va a misa. Entonces resulta que el gobierno es un gobierno empurinado. O sea, el poder del que aparte no hay elecciones agrarias desde hace 20 años, no se sabe quién representa, entonces te aparece alguien como Asturias Ganadera. ¿Qué es eso, Asturias Ganadera? Coño, viva Asturias Fontanera. ¿Qué los ganaderos qué es? ¿Son los dueños de Asturias? Que esto tiene que ver con la idea de que eso está limpio, eso está sucio. Eso está limpio, eso está sucio. Cuando la gente te viene a decir es que el río está sucio, perdón. Es que el monte está sucio, perdón. O sea, que la vida es sucia. Oiga, usted tendrá la suciedad en su mente. Vamos a ver. Los arbustos son fabulosos. Y yo no quiero prado, yo quiero monte, joder. Vamos a ver. Como todos los asturianos tenemos terreno, porque la reconquista, sí, en el sur es otra historia, pero aquí no hay latifundios, aquí todo el mundo, toda familia asturiana tiene terreno. En los terrenos que tengo yo hay bardeal y monte. ¿Qué tengo yo? Que tiene mi familia. No se me ocurre, yo quiero eso. Pero ¿dónde está la idea de que hay que tener el prado segadín y tal, y eso ya limpia? Y entonces resulta nos quejamos de que el río está sucio, ¿por qué? Porque tiene vida, porque tiene árboles. O sea, ¿qué hay eso de andar gastando dinero público para rozar y quemar el monte, para hacer más pastizal? ¿Qué es esto? Eso no, señores, eso no es suciedad. Tuvimos que quejarnos de las declaraciones de la fiscal y de las declaraciones de un teniente del Seprona, que hablaron de los problemas porque el monte no estaba limpio. ¿Cómo? Hay que quitarte de ahí. ¿Cómo es eso?
aparte de lo que tú llamas suciedad, son hábitats de interés comunitario declarados por la 42-2007. ¿Y cómo es esto? Nacho. Puedo meter una... Y yo también. que entre las ayudas... Yo voy cogiendo velocidad. Bueno, y en A ver quién te para, yo es que no me atrevía. que digo que entre las ayudas están las ayudas de la PAC, que son más genéricas, están las ayudas por los daños, y luego aparte hay otras, que hay subvenciones para ayudar a tener las medidas de precaución. Que muchas veces quedan las subvenciones, en la línea de subvenciones a veces queda desierta o semidesierta, porque ni siquiera piden la subvención para tomar medidas preventivas, que esa es otra cosa también. No sé si sabéis que con la PAC, claro, la PAC es una política comunitaria, no sé si era el 50% o 60% del presupuesto, y donde hay perras siempre hay tentaciones de meter la mano en el bolso. Entonces, de repente la PAC, si veis, tiene una capa de olivos. ¿Por qué tiene la PAC, si la consultáis, una capa de olivos? Porque hubo que atajar un fraude que se daba sobre todo en Italia. Entonces, en Italia había muchísima gente que cobraba por muchísimos olivos, hasta que alguien dijo, esto no ni pare ni preño, o sea, es imposible. Y entonces, con falso color desde el satélite se puede determinar la vegetación, y ahora puedes determinar dónde hay los olivos, que sirve a los inspectores comunitarios para ver cuánta superficie. Bueno, Y cuentan uno a uno. si por ejemplo se está pagando por ayudas por la PAC a alguien que tiene ganado en Asturias y que tiene un terreno asignado, aparte de que hubo muchos líos y los hay, porque un conocido mío y de alguno más de los presentes de repente descubrió que por su finca estaba cobrando la PAC otro. Así. No, pero eso es todo. Así. Eso es todo por experiencia personal. Y se vende A ver, la PAC cuando uno deja el campo. Pero bueno, la PAC estás diciendo como que vas a hacer de millonario a los ganaderos. Y la PAC es un dinerín muy pequeño. A ver, están la última... En Asturias, en este es minifundio, diferente, pero la última... hay gente que cobra a lo mejor 1.000 euros al año. No, bueno, no. Pero de ahí para abajo. A ver, esto es otra historia. La PAC creo que es la mitad de la renta agraria en Asturias, más o menos, la renta. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando alguien denuncia o aparece en el periódico como haciendo la procesión esta de cuando moría un faraón en Egipto, las plañideras, vamos y miramos los datos de la PAC, que son públicos, porque durante mucho tiempo hubo una pugna muy importante para consultar. En España, por la ley de subvenciones, no puedes ocultar el destinatario de una subvención. Y eso en Europa más o menos, pero había problemas para acceder a eso. Entonces se consiguió resolver eso y ahora todo el mundo puede, más o menos, llegar a saber lo que se cobra por la PAC. Y entonces estamos viendo que hay gente, bueno, una periodista el otro día viendo unos datos se escandalizaba de, pero este cobra más que yo. Estamos hablando de cosas importantes, no de 1.000 euros, ¿eh? No, yo creo que, vamos, yo porque conozco un ganadero que está en ese caso y que estaba cobrando por una finca nuestra, de mi hermana y mía, una cantidad. Y claro, yo cuando quise enterarme hablé con el inspector de la PAC, que es un solo señor en Asturias. Es una persona que está en Gijón, uno solo. Y dijo, es que es imposible que yo controle todas las propiedades y demás y quién las cobra. Pero yo cuando pensé que eso, cuando vi que era tan goloso, era una cantidad, pues no, pues por una finca de 50.000 metros, una cosa así, cobraba menos de 600. Ya, pero la cosa, quiero decir, la cuestión es, si es al año, si es en dos partes. Si es en el interior, si es espacio protegido, si es tal y cual, hay mucha gente que está cobrando solo de la PAC más de 30.000 y 40.000 euros al año. Aparte de lo que pueda gestionar de sus actividades. Yo creo que esos son muy pocos. No son tan pocos, pero lo que voy, que la historia es que lo que sí puede hacer automáticamente los satélites es medir la altura de la hierba. Si hay un pastizal de monte en Asturias y el satélite detecta que la parte de arriba de la hierba está a 2 palmos del suelo, considera eso no pastable. Porque si fuera pastable, el caballo puede atinar a 1 palmo. Es decir, si pasta el ganado, la hierba no está alta. Si una zona tiene hierba alta, no pasta el ganado. Entonces, estamos entrando en una dinámica muy perversa. Si yo quiero cobrar
porque tengo ganado, que digo en extensivo, que yo digo abandonado, si yo quiero cobrar por una superficie grande en monte comunal, asignado al ganado que tengo por ahí, la PAC no me paga si hay mucha hierba. Entonces quemo el monte. Y al quemar el monte, y en el momento, baja la hierba ahí, porque... la cuestión esta es que hay una sucesión ecológica y en un prado donde hay vacas hay ciertas especies de plantas que las vacas no las comen y a partir de ahí empieza la matorralización del campo y entonces en el momento en el que hay una proporción bastante elevada de matorrales, eso ya no es subvencionable. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues eso, pasar a matar rasa o quemarlo. Es que esto de la matorralización, eso parece como si inventamos al demonio, claro. Vamos a ver, tú, si el prado es tuyo, sube y siégalo, o pástelo, porque si estás tú manejándolo, no hay problemas. Yo tuve la suerte de ver alguna vez a algún paisano que se acercaba, trabajando de monte yo, que trabajaba mucho de monte, y de llegar un paisano a una de las fincas que tenía y de pararse allí en la portilla a mirar el prado. Y, coño, este tío que viene y echa un par de horas aquí o 3, ¿qué es lo que falla? Bueno, está mirando si hay hierba suficiente para traer el ganado. Está gestionando. El paisano está allí y está calibrando el prado. Estaba calibrando el prado. Porque hay que gestionar eso. Es decir, que es lo que cada vez se hace menos. Entonces el paisano dice, bueno, tengo suficiente hierba para traer aquí, las vacas que tengo, una semana, 2, roto, tal cual, no sé qué más. Si tú tienes, yo alguna vez le dije a alguno que el tufío sube a segar, no. Si no convences al tufío a segar, ¿qué quieres quemar? O el tufío a segar o a cuidar el ganado. Porque tú, si cuides el ganado, lo lleves a pastear a donde te interesa. Claro, si te manejes en los comunales de Asturias y piensas que hay todo tal, claro. Entonces, el contraejemplo fundamental es que hay actividades ganaderas sostenibles que son económicamente viables, que tienen 0 daños. Y en la cordillera. Si eso es así, lo demás esto es lo del contraejemplo en matemáticas. Claro, el Principado estudió eso en un informe sesudo que nos costó bastantes perras hace 2 años o 3. Las conclusiones eran espectaculares. Había gente que cobraba sistemáticamente, había empresas ganaderas que lo único que obtenían, que el único ingreso que tenían era de daños y de subvenciones, no vendían nada. Y contra eso no actuó nadie. Como con las historias de comprar ganado por 4 duros en Portugal, soltarlo donde hay lobos, descontextualizado y ganar. O sea que eso es verdad. Sí. Eso está demostrado. De comprar, por ejemplo, caballos, potrinos. Al compañero que lo denunció, porque cometió a lo mejor algún error en el momento que lo denunció, le abrieron un expediente, lo intentaron sancionar, pero el hecho cierto es ese. Lo que pasa es que estamos en un país de pícaros, ya lo sabemos. Y entonces, en el momento, como tú bien decías, en el momento en el que hay mucho dinero en subvenciones con unos objetivos muy concretos, hay mucha gente que busca todas las triquiñuelas posibles a su alcance para acceder a esas subvenciones de la manera más cómoda o más sencilla posible. Y esa es la realidad. Hay mucha gente, como decía Rico hace un momento, que hay mucha gente que es más honesta y que vive y que cobra un dinerín y que le puede echar una ayuda y tal, pero hay otra mucha gente que es más afín al tópico del pícaro español y que accede como sea. Y entonces ahí empiezas a ver soltar ganado en el monte para luego denunciar la pérdida, que se ha demostrado que de un mismo animal se ha intentado cobrar subvención en varios sitios porque se va un trozo del animal a otro lado, eso ya lo sabemos, y gente que declara fincas que no son suyas
y está cobrando de una finca de otra persona que no se entera. Sí, sí. Eso es gente que va y quema el monte para que la vista del satélite no vea que hay matorrales. O sea, hay de todo tipo de triquiñuelas, y seguro que hay alguna que todavía no está encontrada. Que no estamos diciendo que esto sea de todos, pero que existe. Claro. Está claro que para los ganaderos tampoco podemos demonizarlos a todos. No, a eso yo voy. Hay ganaderos que son buenos ganaderos, hacen buen manejo del terreno, pero después, claro, yo creo que ahí hay una cosa cultural, por desgracia. Pero ¿qué es el que controla ahí para evitar Pero esto? un momento, lo cultural que pegar a las mujeres siempre soy No, por eso digo que, no, eso está claro. Yo no digo que esté bien, no digo que esté bien, digo que hay un... Pero que en lo el cultural tampoco era dejar el ganado suelto en el monte, el ganado Sí, en a ver, estaba suelto, ¿dónde- pero había dónde- alguien pendiente. dónde se dan los Cuando mayores- estaba en el monte había gente ¿Dónde que se era dan los mayores para la problemas? cultura. En Asturias. En Se las salen cuencas, dio las vacas. en las cuencas sin picos. En las cuencas hay un problema cultural por la influencia de la minería. Y por la idea de la familia autosuficiente, donde el tío, los varones trabajaban en la mina y luego iban a atender el ganado, entonces como no podían hacer esas cosas a la vez, pues entonces ya empezamos con... Entonces, cuando que yo quiero o tenemos que tener ganado, porque en las huelgas del 17, solo me lo dice a mí algún colega de otros asuntos, era lo que nos salvó y yo sí, no, os estoy contando como, dice, mi elemento cultural es Y hay que... una la paranoia solidaridad de muy clase. personal. También se decía que las herencias de las marcas de castaño había que conservarlas por si acaso llegaba otra fama como el 42, pero coño. Bueno, A ver. pero la cuestión está en que si tienes el ganado abandonado, estás ahorrando pastoreo, chico, lo uno por lo otro. Eso por Porque supuesto. claro, lo que no es una actividad empresarial. Es decir, si yo quiero vender periódicos en Asturias y no tengo un kiosco a techo, ¿a quién voy a pedir explicaciones? Cuando llueve. Nadie que Y tenga llego- y claro, es que decir, está en el monte, si se quiere un mastín, oye, se perdona cualquier tipo de protesta. Porque ¿qué va a pasar ahí? Bueno, Si Está les vas a claro que ver el buen una vez a la manejo, semana. está claro que el buen manejo va mucho en los daños. Y aún así siempre va a haber algún daño, pero está claro que con un buen manejo no habría lo que hay. Eso está clarísimo. ¿Está De mejorando todas la maneras, ganadería? Perdona, ¿tú ves No, que es mejorar, pues menos daños, A ver, usar... hombre, a ver, vamos a ver. Cuando hablamos de ganadería, primero, quitamos toda la de leche en Asturias, que es muchísima. Segundo, la de carne. Si la de carne, el ganado mayor, o sea, que los lobos ataquen a una vaca es muy raro. Las vacas, se ve, si está suficiente por el monte, ves como puede haber una vaca, un lobo al lado, no pasa nada. O los pastores, me Claro, refiero, pero si cabras, tú tienes vacas y no sabes si están preñadas o no, cuando te vayan a parir las vacas, coño, bájalas, concéntralas, Claro. maneja, eso es el manejo. Sí, todo sí, manejo, sí, sí. todo Si no manejo. te compensa, no me vengas a protestar. Si dejaste que tu vaca te pariera por el monte, chico, joder, claro, es que... Estamos Y entonces, el problema es que la ganadería, o sea, el número de ganaderías está disminuyendo. Y los problemas no es el lobo. Digan lo que digan, No, claro, digan lo que digan. eso... Vale. Influye más la guerra de Ucrania, ¿no? que vamos. Y a lo mejor Irán. Porque Irán está comprando ganado en España. Sí. Bueno, estamos enterando de eso. No, en los puertos del Levante embarcan... En Valencia. En Valencia embarca ganado que no está visto. Y si, claro, pero tienen que ir a matarlo allí porque tienen que matarlo de determinada manera, los judíos igual, de otra manera, y hay sus historias. Pero entonces resulta que me dice, está mejor. No, el problema es que estamos donde antes en un pueblo había 3 ganaderías, ahora hay una. Y eso no significa que esa una tenga más capacidad para competir, tiene que agrupar, y eso significa normalmente que no adapta el manejo. Pero eso no es un problema económico para las vacas. Otra historia es el ganado menor, pero el ganado menor, donde sí tienes que tener más gestión, es cuando yo era pequeño casi no había ovejas en Asturias. Casi no había, era rarísimo ver. Yo veía en León, pero en Asturias algo antiguo. Entonces resulta ahora que hay quien tiene bueyes para no segar. Pero sí que hay un ganadero. Hablemos de ganaderos profesionales que estamos hablando ¿El de... ganadero profesional quién es? ¿Él, la mujer, la fía o el Espíritu Santo? Porque no, claro, joder, es que ¿quién es un ganadero profesional? Y con tus 3 ovejas para no segar, ¿puedes pedir subvenciones? No. Bueno, Sí,
Bueno, Sí, pues. en Asturias Depende de superficies, depende de tal, porque puedes pedir la subvención para el Prado del Monte, sin embargo tener las ovejas al lado de casa. Entonces tú la subvención no la tienes que pedir. Y te la darían porque se supone que, A aunque ver, no sea fíjate, profesional, está haciendo un servicio de mantener En el muchos paisaje. sitios, fíjate en las oficinas bancarias en las zonas rurales. El anuncio es: te gestionamos la PAC. Entonces hay mucha gente que se está dedicando profesionalmente a hacer el papeleo de los que tienen, y luego eso los bancos se esmeran también. Entonces te hacen los papeles del banco, te los hace un agrónomo, uno de Montes, que hay de eso por ahí bailando. Entonces tú no tienes, como es muy complejo eso, y todos los años es una gran discusión y grandes cullones y tal y cual, pero ahí está todo metido. Eso es lo que dice Ibars, que cuando hay un problema y se subvenciona el problema no se acaba. Porque quien gestiona la subvención le interesa que no se acabe el problema, porque vive de eso. Claro. Entonces, ese banco y los demás no quieren que ese problema se acabe, quieren que siga habiendo la subvención. Fijaros, pero eso en todas las cuestiones sociales. Fijaros los carteles de la PAC, por ahí. Y que digo que en Asturias... Para contestar a Aida, de lo que decías de si te dan perres por tal, a mí me dijo un ganadero, yo tengo un prado de una hectárea en un parque natural, me dijo un ganadero que estaba perdiendo dinero por no meter un par de ovellas, que por un par de ovellas ya me daba dinero a PAC. Sin que estés dado de alta ni nada, solo por... Es que también ocurre otra cosa, para poder... Porque entonces tendré una actividad ganadera en un espacio protegido y por la superficie y las cabezas ya me da dinero Europa. Es que para tener un número de cabezas y de ganado, tanto de ovejas como de vacas y demás, tienes que tener el correspondiente territorio. Entonces, ese es el terreno que no se cuenta con los propietarios. Lo que yo iba a comentar, que en Asturias en los últimos 25 o 30 años hay aproximadamente 500.000 de vacas y es un número bastante estable, pero el número de ganaderías sin embargo ha bajado, si no me equivoco está aproximadamente en el 25% de los últimos 30 años. ¿Por qué? No, el número de vacas es más o menos el mismo, con pequeñas fluctuaciones. No. Mira, vamos a poner... datos del SADEI, lo que miré fue el SADEI. Vamos a poner como ejemplo esta parroquia. Ahora tiene menos de 10 ganaderías. Sí. Hay 2 de carne y el resto leche. Y hace 50 años había 40 ganaderías. Pero estas menos de 10 que hay ahora tienen muchísimo más ganado que había. Solamente la Corona tiene 600 cabezas de ganado. Y nunca las hubo en la parroquia. Pero me estás poniendo un ejemplo concreto de una parroquia. Estáis mezclando leche y carne que en Asturias No. Estás hablando de un caso concreto. Yo lo que hablo es de los datos generales que ofrece el SADEI, el estudio del Centro de Estadística para toda Asturias, que habla de 500.000 de vacas y que habla de una disminución del número de productores exagerado. ¿Por qué? Porque lo que decía Nacho, la cantidad de cabezas de ganado que tiene que tener esa persona para que le salga rentable es muchísimo mayor que lo que era hace 30 años. Y eso implica que hay unas dificultades muy añadidas para la gestión, porque ya no gestionas 3 vacas, tienes que gestionar 50, y eso implica un territorio asociado, porque tú no puedes tener vacas si no tienes prados para alimentarlas, porque claro, base de pienso es imposible. Esa es otra, porque claro, y luego ¿quién va a cuidar todo eso? Si quieres comprar forraje es imposible, todas esas cosas. Entonces, el problema de la ganadería es el modelo de producción y de consumo, no es el lobo. El lobo es un problema minúsculo. No, el lobo no es problema. Vale, ni eso es que la ganadería se concentra en Asturias, en Valdés, Villaviciosa, Gozón. Claro. Son 4 o 5 municipios y esos no tienen problemas con el lobo. Es lo que dice Nacho, que los problemas están en la cordillera, en los picos, etc. Bueno, y ahí no es, ojo, ahí la ganadería es muy pequeña. Y cuidado con los espacios, o sea, lo que tenemos un pleito pendiente por una autorización fracasada para matar un lobo en Asturias después de la protección, porque hubo quien lo intentó administrativamente. ¿Y qué descubrimos? ¿Sabéis cuánto ha aumentado el ganado en picos en, creo que fueron 20 años? Se triplicó.
¿En un espacio natural protegido se puede triplicar el ganado? Sí. Yo creo que no. No, yo creo que no. Es decir, lo que sobran picos no son lobos, es no debería. culaos ¿Qué ha herbívoros. pasado y qué pasa? Sí. ¿Pero qué picos? Es una mierda. Un desastre. Un desastre. Si no crece la hierba, no puede crecer la hierba. Sobra ganado. Pasa en muchos más sitios de la cordillera. Sobra ganado. De que hay mucha sobrecarga ganadera, eso está clarísimo. El Mira, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, el itinerario de César que hacen de mariposas, el grupo de él, el que hacéis ahí en Ubiña, bueno, lo puede explicar mejor que yo, porque yo solamente hice una vez, pero es increíble la cantidad de mariposas que hay en el primer sector, que es un sector que está lleno de hierba, porque no se pasta, y allí es impresionante la cantidad de ellas que hay, y en cuanto pasas la valla y entras en el sector que está pastado, es que no hay nada. O sea, es increíble lo en contra que va de la biodiversidad, la cantidad de ganado que hay en el monte asturiano, y es verdad. Y muchas veces te venden lo de que son los jardineros de Asturias. Digo, joder, si quieres ser jardinero, que se van a trabajar conmigo. Pero que se dejen de decir como los jardineros de Asturias, porque no es el hábito, no forman una vida natural. Pagamos hasta un tipo, Jaime Izquierdo Ballina, que fue comisionado, o sea, le pagamos un sueldo espectacular durante 4 años o 8 por especular. Primero se lo pagó en Madrid, el ministerio, por especular sobre estas cosas de los jardineros del paisaje y no sé qué más milongas. Sí, pero estas cosas van calando en la gente. ¿A qué te Jardineros del refieres con paisaje. especular con estas cosas? ¿Que especular dónde? ¿Como en los medios para generar Especular opinión, teóricamente, haciendo estudios que no van a ningún lado porque no parten de ningún sitio y es imposible que lleguen por los caminos que se trillan. Entonces resulta que venimos es decir, vamos a ver, aquí todo parece verde y cada vez hay menos verde en lo verde. A ver. O sea, resulta que como hace 20 o 30 años hubo una corriente, un movimiento que consiguió cierta repercusión, ahora resulta que Iberdrola es verde. Iberdrola está matando animales todos los días en las mal llamadas energías renovables. Y resulta que como Iberdrola, tropecientas mil empresas, y en esta dinámica estamos donde resulta que no hay autoridad ambiental, no hay ninguna consejería ambiental, hemos disociado la guardería, hemos eliminado la gente que investigaba incendios, esto tiene nombres y apellidos, y en esta dinámica nos entretenemos con especular, con que el futuro es el ganadero, eso no es el futuro, eso es el pasado. Es decir, y además eso no lo podemos elevar a una categoría indecente por encima de las obligaciones de preservación de la biodiversidad. Resulta que si nos meamos en las leyes, pues luego no sé, nos cagaremos luego en toda la convivencia. Porque nuestro marco legal protege el lobo y a botillo, estas cositas que andan por ahí. Pero resulta que aquí todo el mundo se está olvidando de esto y está pensando que lo elegante es hablar de esto de los jardineros del paisaje. Oiga, ¿qué es esto? Esto es como decir, le damos un certificado ambiental a una empresa y no queremos hacer la inspección para demostrar que está contaminando, porque eso pasa en Asturias. Entonces resulta que tienes que aguantar la publicidad en el periódico y el respaldo institucional a quien está contaminando y atentando, y cuando no se hace nada positivo ni propositivo por el mantenimiento real de la biodiversidad. O sea, los parques naturales nos sirven de algo, ya no hablamos del nacional, que es un desastre, una vergüenza histórica. Los parques naturales no nos sirven de nada. Los decretos de protección de especies nos sirven de algo. Aquí hay uno. O sea, porque limpiasteis ahí, pero es que ni se limpian los carteles. ¿Qué inspección, qué vigilancia hay? O sea, sencillamente estamos retrocediendo históricamente, probablemente porque algunos también hay que hacerse la autocrítica, pues aunque no nos paguen, pues podríamos hacerlo mejor, pero desde luego podíamos exigir a las administraciones que no se desvíen como se están desviando. Y esto está pasando ante todos nosotros. O sea, ¿cuántas críticas hubo al comisariado del reto demográfico y no sé qué más? ¿Cuántas críticas hubo? Bueno, porque el chaval al final se jubiló y ya lo quitamos de comisario y no pasa nada. Pero cuando la última estructura orgánica del Principado dividió las competencias entre 3 consejerías, es para no abordar lo ambiental. 3 consejerías.
porque nos gobierna una cuadra. Aquí nos gobierna una cuadra. Y son los intereses de algunos ganaderos los que están ocupando 2 o 3 consejerías y no hay más. ¿Tú crees que si, por ejemplo, la gente que le gusta, o sea, ecologista, Ecologista no es conservacionista, ni animalista, cuidado, hay sí, matices. bueno, No son muy bueno, pues precisamente estamos muy divididos, pero en el momento en que nos pusiéramos un poco de acuerdo todos y ganáramos... No, eso es imposible. Ya. No nos vamos a poner. No, pues entonces... Vamos a ver. Pues nada. Yo quiero decir, Bueno, y perdón, todos un poco, ¿sabes? como a ver, un animalista, entre animalistas y conservacionistas, es imposible. Sí. Es imposible. diferente. Sí, sí. Quiero decir, ¿qué me viene a decir Puedes ahora hacer- a mí? puedes hacer ¿Que hay que tantos proteger a los gatos urbanos? Digo, hombre, Los gatos urbanos van contra la biodiversidad totalmente. o sea, yo quiero matar gatos urbanos. A lo mejor puedo llegar a un punto de acuerdo, en vez de matarlos, bueno, esterilizarlos y no sé qué más. La ley en realidad lo que busca es esterilizar para ir acabando con las colonias, ¿no? Cuando se quiso, Para acabar con las colonias. matar a las cabras que estaban en un islote de Baleares masacrando hábitats protegidos, o qué hacemos con los gatos en Canarias y con las serpientes de tal, hay que matarlas sin piedad. ¿Qué hacemos con el perro rojo americano en Asturias? Hay que matarlo sin piedad, joder. Entonces, alguna discusión de esta, me decía alguien, no, vale, te acepto que lo mates, Levantad pero... la mano los que queréis decir algo. Alguien me decía, el compromiso es que yo te acepto que mates al cangrejo rojo americano, pero tienes que matarlo con piedad. Bueno, no explica a mí la diferencia entre la piedad y la impiedad para matar al A ver, cangrejo. Rico. A ver, una pregunta para cortar todo esto. Oye, que leí esta semana lo del perro lobo checo, este que está introduciéndose en España y que mata más que el lobo. ¿Qué hay de eso? ¿Explica? Sí. A ver, en Canarias... Esto hablaban sí, los catalanes, bueno, no los que se ya acabo de contestar. En Canarias de vez en cuando hay noticias como las de aquí, espectacular, mataron a... y no hay lobos. En Inglaterra hay noticias como las de aquí, mataron. Es decir, los bichos que matan a las ovejas en Canarias y en Inglaterra son perros. Los bichos que matan en muchos sitios son perros. Esto es en el Pirineo, Sí. donde hablaban. Y especialmente lo que es preocupante es, pero el problema de estos es que, a ver, un mastín maltratado te hace lo mismo que el lobo, no peor. Y lo sabemos. Y hay historias elucubrantes, flipantes, si me permitís la expresión, en Asturias y fuera de Asturias. El otro día en Valencia... ¿El perro pastor se ataca al ganado? No, si el perro tiene un instinto, y si el perro está famiado, no está bien educado, Mata más que el lobo. porque encima no te tiene respeto a ti. El lobo aprendió que cuanto más lejos de nosotros mejor. El lobo aprendió, el perro no aprendió eso, aprendió lo contrario. Entonces hay un problema general con los perros asilvestrados, con los cruces y con los híbridos y tal. Y lo del perro lobo checoslovaco es una historia porque si lo vierais así de repente tendríais serias dudas. Y mucha gente que entiende tiene serias dudas. Sí, que se parece Porque muchísimo se al ha lobo. criado y se ha mezclado con... Entonces eso es un problemón. Hace poco en Valencia la noticia fue, llegaron los lobos a Valencia. Pero en Valencia, como hay un poco de vergüenza, hicieron un análisis de ADN y no eran lobos, eran perros. La noticia de que habían actuado los lobos en Valencia fue esto. La noticia de que luego eran perros fue esto. Ya está. O sea, la noticia fue lobos en Valencia, mentira. Sensacionalismo Claro, en la prensa. luego los perros. Aquí no se hace. Bueno, aquí para un tiro era una página entera, el periódico contando... Pero siempre para una cosa mala. Pero eso, Claro. por ejemplo, tendría que haber un censo, tendría que haber un control y luego hay otra historia. En la única cosa en la que yo puedo dar algo de razón a alguien que tenga ganado es en que la legislación tiene un problema con los mastines. Porque en teoría tú el mastín tienes que llevarlo cabo, por monte. No, salvo que Porque esté se en la considera un perro peligroso. Sí, pero lo pone la ley, tal cual, pero si eso está muchas veces es... trabajando, Ya, supuestamente no. pero Otra muchas- cosa es que entres en un pueblo o en zona... Claro, pero muchas veces eso es muy preocupante si tenéis alguna experiencia por el sur de cómo se manejan los rebaños en el sur. Porque, Y en el norte. en el sur de la cordillera. En el sur Bueno, de si la- pasas el tiempo caminando por el monte buscando mariposas, pues... Y en la cordillera, en Asturias también. Sí, porque a ver, a mí yo nunca tuve problemas de campo, hice muchísimo campo con lobos, es más, normalmente vas de campo y no ves lobos, aunque lo intentes,
Pero yo sí que tuve problemas con perros y con ganado. Nosotros. Yo tuve problemas serios. Sí, eso es una cosa muy clara, que a mí dicen, ¿no tienes miedo cuando andas por el monte? Digo, no, yo tengo miedo cuando paso por los pueblos, o por los alrededores. Es que es verdad. Muchas veces las andas esquivando, porque ya se viene ahí la joria de perros. Y es verdad, y los problemas que hemos tenido siempre por monte, todos los que estamos aquí, seguramente que todos, nunca tuvimos problemas ni con el oso, ni con el lobo, ni con víboras, ni todos estos que tienen tan mala prensa, incluso con perros. ¿Tenemos censo de cuántas personas ha matado el lobo? No existe eso. A ver, No existe. lo que podemos es contar las personas que han sido víctimas de perros en España. Es que vamos a ver también, joder, ahí es lo que voy. los perros matan a personas. Los perros todos los años matan a personas. Hay un caso muy sonado el año pasado, una chica joven, en forma y tal, en un pueblo de Zamora. Vale, bien. Los lobos no consta que en España hayan matado a nadie. Eso es lo que yo quiero ahora saber. voy a abrir una puntualización. A lo mejor en algún sitio de Europa, algún lobo enfermo, que puede haber enfermedad de rabia en los lobos, o algún híbrido, puede haber, quién sabe, pero a nosotros no nos consta. Pero no es imposible, porque claro, la enfermedad de la rabia puede afectar a los lobos. Vale, pero ¿sabes, por ejemplo, el año pasado cuántas personas murieron por disparos en accidentes de caza? Bastantes también. Pues 14 personas y 23 heridas. En España. En España. Pero en el 2020, que digo yo, esto no puede ser, en el año del confinamiento, es que murieron más de 50 personas. Sí, porque el problema es que el problema es el siguiente, y más de 500 heridas. Los cazadores votan más que los que tienen ganado. Y entonces los que tienen ganado son un problema y los cazadores son un problema mucho mayor. Porque entre otras cosas están envejeciendo, están perdiendo forma física, no saben manejar las armas como... Y entonces resulta que ahora se quejan porque yo no puedo entrar al monte, también queman el monte para cazar. Pero es que luego te los encuentras por la carretera ilegalmente, armados y listos para disparar, que es para ir con el boletín, o sea, vamos a ver, o sea, en vez de estar donde tenéis que estar, estáis en sitios. Bueno, aquí en Gozón, no hace tanto tiempo, a una persona conocida, un disparo en el baño, y tenía una hija pequeña. ¿En casa? En casa. Porque es que era un chaval de 16, 17 años que hace un tío de 16, 17 años que todavía no tiene barba, ni sabe lo que es la vida, manejando un arma al lado de un pueblo. O sea, vamos a ver, joder, es decir, ahí sí que tenemos que evolucionar, porque es que la caza y la pesca tienen que ser actividades subordinadas a la biodiversidad, punto y aparte. Y esta historia, si hablamos de los ganaderos, si hablamos de los cazadores, los pescadores ya, los pescadores mienten por definición, no saben lo que hay en el río, pero es que los cazadores, vamos, esto de que son ellos garantes de la biodiversidad, ya es decir, pues nada chicos, o sea, el que tenga ganado y no quiera problemas que lo lleve a la luna, que lo lleve a la luna, y el que quiera cazar, que cumpla las normas y vamos a ver si las cambiamos, porque al final, es decir, ¿cuándo fue la noticia? Una cuadrilla 100 tiros y no dio a nadie. Un jabalí. No. Vamos a ver, pues habrá que hacer también un examen igual de puntería, ¿no? Porque, ¿y cuántos osos están cayendo porque parecía un jabalí? Porque disparo primero y pregunto después. Porque disparo primero y pregunto después. Los accidentes mortales con personas, la mayoría de las veces es por eso. Se movió algo allí en el matorral y yo pensé... Y eso estáis hablando de caza mayor, porque en caza menor están al puro nervio. Sabes salir un pájaro, sabes tú si es una arcea, si sale un gavilán... Pero si no las distinguen, se van encima, disparan, cuando primero que se mueve, pues ya lo saben. Muchas veces... Eso es lo que los cazadores no tienen, que no conocen ni las especies que tienen que cazar, muchos. Vale, pero a ver, eso es otro problema muy ganso. Queda poco, ¿eh? Coge una foto de un animal, enseña esa foto de un animal, una foto, no que esté volando y tal. Y la mayoría de la gente que tiene una licencia de caza no sabe distinguir e identificar. O sea, el gorrión molinero lo tenemos protegido, y el gorrión común no. ¿Saben distinguir un gorrión común? Seguramente no saben ni que existe. Pero otro problema es que son las especies cinegéticas. Ya, ese es otro problema. Porque, ¿cómo es esto? ¿Y cómo se hacen los planes de caza? Y otro
Porque claro, esta gente no es que tenga... Hay un problema entre la legislación cinegética y la legislación de biodiversidad, que nadie se preocupa de atajar. Lo que cuesta votos no ataja nada. Bueno, se puede contar, César, de alguna reunión, ¿no? Del tema de caza o del estatus. No, era del estatus protegido. En alguna reunión que estuviste tú en consejería reciente. Reciente, ¿no? Bueno, bueno, a lo mejor lo de reciente para cada uno significa distinto. Hace 15 o 20 años. No hace tanto, no hace tanto. ¿Qué pintan los cazadores en los órganos de gestión de los espacios? ¿Qué pintan? Vamos a ver. Mañana, el día 8, hay una reunión del Ministerio, en el Ministerio de Madrid, sobre Plan Nacional de Restauración, la adaptación hipotética para España de la ley de la Directiva de Restauración de Naturaleza de Europa. Hay 4 invitados a una mesa redonda. Uno es un liberado de una de estas entidades, asociaciones, no sé cómo llamarlas, grandes, que a veces más que ser amigos son enemigos, y luego hay uno de pesca, uno de ganado y otro de no sé qué. ¿Verdad? ¿Esto qué es? Es decir, esto es una ley de restauración o una ley de qué. Es decir, ¿por qué se les da? Fijaros, hay más representantes que quieren atentar contra la vida en un parque natural y la finalidad en un parque natural que aquellos que queremos velar como parte de la sociedad en los órganos de gestión de un espacio protegido. Hay que ponerse las pilas, ¿no? Bueno. Ese es el debate de siempre, la representación de los grupos conservacionistas en todos los sitios. Estamos envejeciendo, no tenemos relevo, parece que no estamos siendo capaces de... Y hay mucha gente que se incorpora a una militancia que no es la nuestra. O sea, de repente aparece alguien hablando del cambio climático y eso levanta pasiones. Y yo, modestamente, me pregunto de qué me sirve a mí resolver el cambio climático si luego no va a haber biodiversidad que amparar. Es decir, de repente, hace años, parece que lo interesante era lo que todavía algunos hacemos. Pero eso está perdiendo, probablemente, nosotros tenemos algo de responsabilidad, pero también... Creo que no son cosas excluyentes. No son cosas excluyentes, pero la cuestión es que para mucha gente con posiciones importantes no es que sean equivalentes, es que está primando lo otro. Y decir, el debate de las mal llamadas energías renovables, no, cuidado. O sea, la prioridad es tener esa energía en España a costa de lo que sea, porque eso es lo que está pasando. Y se está sacrificando la biodiversidad por eso. Se está sacrificando la biodiversidad por la Pero eso es entender mal la lucha por la crisis climática, porque, bueno, para empezar, que no son cosas separadas, son cosas que están implicadas. En asociaciones de compañeros hay serios problemas entre colegas por los que apuestan por un otro, porque es incompatible apostar. Hay mucha... Creo que no debería enfocarse en vamos a seguir gastando la misma energía, pero que sea de otro tipo, sino... Pero el precio no lo puede pagar la biodiversidad y lo está pagando. Yo creo que, como todos los demógrafos dicen que el crecimiento de la población mundial va a empezar a bajar mucho dentro de 50 años, hasta ahí no habrá solución, porque con el crecimiento y el consumo que hay ahora es imposible casar estas cosas. Sorprendentemente y afortunadamente está empezando a bajar en África. Sí, lo del consumo, vamos. Pero es que es imposible si no disminuye la población. Y bueno, yo no lo voy a ver. No, sobran humanos. O sea, sobra ganado en picos y sobran humanos en el mundo. Yo creo que tenía menos impacto ecológico la familia de 8 de 10 de la generación de mi bisabuela que una familia de 3 de ahora. Sí. Menos consumo energético, menos huella, menos terreno que tu estilo de vida requiere recursos que están acabando con el espacio donde podría estar la diversidad. La cuestión del turismo. O sea, con la ley en la mano habría que empezar a cerrar en muchos sitios de España hoteles y actividades turísticas. No llenan huevos de oro, eso sí que es intocable. Es intocable. Pero es que desde que hubo una preocupación por el medio ambiente, yo la primera vez que oí la palabra ecología la dijo Esther Carreño, aquí seguramente hay gente que la conocía, que era catedrática en el Instituto de Avilés, una señora muy de derechas, diputada provincial y todo esto, y dijo, ¿ustedes va a hacer algo en biología? Estaba sexto pre, ¿no?
prego. Y hubo gente que dijo que sí, especialícense en ecología. El problema que vamos a tener en un futuro es el medio ambiente. Y desde que yo oí esa palabra hasta ahora, la cosa ha ido a peor. Cada vez tenemos más información, cada vez hay más gente consciente del problema que tenemos, pero el medio ambiente cada vez está de una manera geométrica o exponencial, cada vez peor, pero muy a peor. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, entonces vamos a ir, Juan Carlos, Nacho, David, si queréis cerrar, aprovechar estos últimos momentos para decir unas últimas palabras. Después de todo lo que me ha comentado aquí el compañero, ya poco queda que hacer. Por ejemplo, de legislación, la verdad es que yo aprendí muchas cosas con él. Yo lo único que saco de conclusión de todo es que está claro que el medio ambiente cada vez, por desgracia, tenemos legislación a punta pala, pero como siempre, a veces pienso y digo, bueno, ¿para qué vale tanto si no hay gente que lo vigile, que esté todo el tiempo encima? Parece que tenemos que estar nosotros siempre dándoles ahí collejas para que espabilen y que atiendan a lo que ellos mismos han escrito, como hemos visto todavía aquí hace poco. Y lo que está claro es que los que viven explotando el medio ambiente, explotando entre comillas, estoy hablando de las actividades agrícolas, ganaderas, forestales, pues en estos últimos años hemos visto cómo ha cambiado radicalmente. O sea, se ha extendido de una manera brutal y el manejo que se hace ahora es un manejo de estar de brazos cruzados muchas veces y que vaya el maderista a cortar el eucalipto y yo me olvido, ni voy a replantar, ni voy a hacer entresacas, ni voy a intentar quitar este que está encima del otro, nada. O sea, el manejo que se hace del monte y en general del campo es intentar hacer lo menos posible y que así vaya, y entonces así nos van las cosas. Antes estaba más encima y lo que estaba explotado, pues estaba explotado de una manera que le sacaban más rendimiento, creo yo, y a la vez había más diversidad. Pero digo una cosa, compara una guadaña con una desbrozadora. A mí no me lo vas a... Que yo soy jardinero les paso la vida entera con las manos. ¿Estás dispuesto a usar la guadaña? No, pero es que haces el efecto el mismo. Pero sí que puedes hacer cosas. Yo, por ejemplo, está claro que a guadaña, yo traigo mucho guadaña también, pero claro, te coges la desbrozadora de estar así, la espalda lo nota. Pero al fin y al cabo el corte es igual. O sea, vas cortando igual. Pero puedes hacer cosas como hacer los periodos de siega favoreciendo a ciertos bichos, o simplemente cuando estás segando una parcela con un tractor de siega de esto normal, o con una máquina más pequeña, tú estás segando la parcela, y si la haces dando vueltas, los bichos los vas arrinconando. Es que es verdad, vas viendo cómo van escapando los saltamontes, las arañas, van todos escapando. Y claro, llega un momento que en la última pasada te los cargas todos. Si vas simplemente, yo lo hago muchas veces, que vas y vienes y vas viendo cómo van arrimando. Cómo van escapando. Y son tonterías, pero que claro, que... Bueno, esa conciencia no la tiene nadie. No la tiene ni Dios. No la tiene ni Dios. Yo a veces el compañero que trabaja conmigo se lo digo, cuando vamos a un jardín así que veo que hay mucho bicho, digo algo así para que vayan escapando los bichos. Pero la manera de trabajar... Pero es que... Y puedes estar usando máquinas igual, que no digo que haya que volver a la guadaña, eso desde luego que no, pero que, jolín, que puedes hacer siempre las cosas con un poco de sensibilidad, o si tienes unas parcelas que mantener, pues oye, dejas una zona que la sigas una vez al año, y no pasa nada. Igual te dice algún vecino, que a mí me pasa, que me dice algún vecino, y tú eres jardinero y mira cómo tienes, digo, yo es que miro otras prioridades, digo, tengo un jardín que es una pasada, y tú que quieres un campo de golf, pues tengo un campo de golf, pero no estás favoreciendo la diversidad, no estás favoreciendo que tengas nada que ver allí, nada más que como si estuviese una moqueta de casa. Y eso yo creo que se ha ido perdiendo y cada vez más. Eso pues es un problema de educación. Es un problema de educación. Siempre decirle que lo suyo está sucio. Exactamente. Sí, pero es que a la gente cuesta. Dile que está pobre, que con lo que le gusta a la gente los ríos. Claro, y los ríos pasa lo mismo. Un río lleno de maleza, un río desbrozado, que puedas hacer cartelería, tirar la caña, pero intenta tú convencerlo de que un río para que esté bien tiene que tener todo eso. No tengo que convencer, tengo que reclamar a las administraciones. Es que si nosotros... es que el problema es... Ya, pero si es que te cuente David la reunión que tuvimos con Confederación este año, acerca de las limpiezas.
El último... No los llames limpiezas. Bueno, ellos mismos dijeron que no eran limpiezas. No se puede admitir, ellos mismos dijeron, no hay que combatir el lenguaje mal empleado. No, ellos mismos dijeron. No se puede admitir que eso sean limpiezas. Las actuaciones. Eso se lo decimos clarísimamente siempre, eso está claro. Yo me vais a permitir como última de todo lo que se está hablando, de que si la población humana, que si desciende, que si el consumo, que si no sé qué. Yo a lo que voy al final es que me acuerdo siempre del ejemplo que ponía un compañero, Ricardo, no sé si tú lo conociste, Ricardo Reguera, que hablaba del tayuelo, y es que la ley del tayuelo, que tiene que estar en equilibrio, son 3 patas en equilibrio, y desde hace no sé cuántos años, pero en el último siglo, la única pata de la que se han preocupado es de la económica. La parte social y la parte ambiental están absolutamente olvidadas, y entonces el tayuelo está totalmente desequilibrado. Y si ponemos el mundo encima del banquetín, está así. Si os imagináis ese trípode que le quitáis de una de las patas un tramo y a la otra pata le quitamos 2 tramos, pues así es más o menos como está todo. Porque lo que se basa, prácticamente todo, se basa en la cuestión económica, y solamente miramos cómo crece lo económico, y lo otro cada vez está más abajo y más descompensado. Pero lo único que ha servido ha sido para crear muchos ricos a costa de la explotación de la naturaleza y de que cada vez haya más diferencia y más gente más pobre. Es para lo único que ha servido. Y entonces, si vamos a ir a la raíz de la cuestión, vivimos más cómodos, tenemos más cosas, todo eso. Pero la pata social tampoco es la más corta. No, la más corta es ambiental. La más corta es ambiental. Porque eso ya entramos en una discusión política que... Totalmente. Y además se vota. Entonces totalmente. La gente ya sabe lo que hay y puede votar. Dos cosas. Una sobrevenida, porque cuidado con esta idea del tayuelo y del equilibrio, porque la preservación de la biodiversidad, en el grado en el que tenemos el conocimiento preciso para ello, que ha sido el sustento de las normas de las que ya disponemos, no es ni puede ser negociable en términos socioeconómicos. La protección de la biodiversidad hay que asumirla como algo de valor intrínseco per se. No tengo que proteger la biodiversidad justificando eso en que me va a dar dinero, en que voy a hacer turismo de observación, en que voy a ver no sé qué más. O sea, los picos hay que protegerlos no para los turistas, para todo el mundo mundial. Porque segunda lectura asociada, lo que estamos es defendiendo lo público, y lo público hay que reivindicar que está por encima de lo privado en cualquier opción y sesgo político. La protección de la biodiversidad hay que sustraerla del debate político vulgar entre ignorantes. No es una cuestión de este o de aquel, es cuestión de todos. De la misma manera que yo antes decía que nosotros no aceptamos discusiones con ganaderos estructuradamente porque les negamos la posibilidad de que sean interlocutores válidos hay que entender e interpretar que nosotros estamos defendiendo, algunos espero que cada día más, o por lo menos los mismos, la biodiversidad per se. No tenemos que pedir nada a cambio, porque es tener una visión distorsionada de la realidad, es suponer, puede tener un efecto didáctico. Y en Estados Unidos yo explico que el sitio más protegido cerca de Nueva York es uno donde cogen el agua, porque no se pueden acampar. Pero eso es para explicar no sé qué cosa. Pero es que hay que proteger los sitios porque sí, una vez que estamos convencidos, seguimos un procedimiento y llegamos a todo. No hay que discutir con nadie, no hay que rebajarse a discutir con nadie si eso nos va a dar más o menos. Te va a dar, aunque tú no lo quieras ver, porque la vida es más larga que la tuya. Hay que asumir, reivindicar y por favor hacer bandera de que no es negociable la protección de la biodiversidad. Porque si no, entramos en Iberdrola presumiendo de los bichos que mata con la energía que produce. Pues yo creo que no sé si querías decirlo por lo que dije yo, pero eso está claro, lo que se ha crecido y a costa de la biodiversidad y de lo que estaba diciendo antes. Bueno, yo quedo más tranquila sabiendo que el lobo tiene pues un amigo como tú, Nacho, que veneras, y además que te conoces las leyes, que sabes manejarte en todos los terrenos,
Así que yo en ese aspecto ya puedo estar tranquila. César, ¿tienes el sonido? A ver, os acordaréis que... momento para la publicidad. En el primer Fumarel habíamos puesto un sonido de un pajarito. A ver, que yo no lo conocía. A ver, Nacho, tú sí controlas. Bueno. No me sí, no, pero no lo digas. Que es un concurso. Bueno, pero está como para León para abajo. Más o menos. Bueno, de eso lo tienes fichado en la ventana de su casa. Pues entonces... Bueno. Tenemos el de hoy. A ver si este me lo sé yo. Ahí hay dos cosas. El chochín no, es lo otro. Porque yo estaba viendo dos, digo, ¿cuál de los dos hay que poner? Bueno, otro que tampoco me sé. Ir apuntándolo, que se va a sortear al final de los fumareles este cuadro de Gaspar que está allí al fondo. Es un sutil. Y yo, si queréis hacer algún tipo de comentario, ya que aquí pues el tiempo es escaso, pues podéis hacerlo a través de YouTube, Entorno Mavea, en YouTube. Ahí podéis ver la grabación de los fumareles y no sé qué más decir porque me he quedado un poco... Hay que puntuarlo, ¿no? En el caso, un 9, ¿no? Y no sé, ¿algo más que queréis decir? El caso es que se sortea para los que acierten el sonido de los Sí, el que pájaros. más acierte, que no voy a ser yo, ya os lo digo yo. Bueno. Y nada, pues con esto no y un bizcocho hasta el próximo día. Nacho, puedes venir las veces que quieras, ¿eh? Estás invitado. Bueno, pero con un bizcocho no, con un poco sidra. ¿Tienes sidra? Claro. ¿Trajiste? Sí. Bueno, pues tenemos sidra, ¿eh? Que lo sepáis. Porque sé yo que Nacho es Qué muy bien. aficionado. Qué bien. Cortamos aquí.